Overlord, la contraparte del Ser Supremo. Capítulo 27. El sonido de la respiración se escuchaba, sonido de las tres mujeres durmiendo plácidamente, y parado en medio de la habitación se encontraba Lycan. De las múltiples prendas que había en el lugar, él cogió las suyas y se las puso, tapando así su desnudez. Necesitaba encontrar una explicación, un suceso que lo llevó a esta situación, ya que, en ninguna parte de sus recuerdos de ayer, se encontró dirigiéndose a su habitación. Una explicación sencilla, sería que estuviera ebrio, pero eso no era posible. Lycan usaba inmunidad al veneno cada vez que se encontraba mareado o su sentido de equilibrio se hubiera perturbado, por lo que, no había alcohol en el mundo que lo hubiera embriagado a tal extremo para no recordar. Otra posibilidad era que había sido drogado, una droga con efecto rápido, aunque le costaba creer que estas tres mujeres pudieran conseguir una droga fuerte y de efecto inmediato, ya que, si era uno de efecto retardado, la inmunidad al veneno lo hubiera neutralizado. Había tantas posibilidades, pero lo mejor sería preguntar directamente la situación que los llevó a esto, y para eso iba a activar una habilidad pasiva que funcionaría como suero de la verdad. Lycan se dio la vuelta, fijando su mirada en la cama donde ellas dormían plácidamente, con el rostro sonrojado, avanzó hacia ellas lentamente, tratando de desviar su mirada, ya que, aquellas mujeres se encontraban desnudas, de la misma manera en la que él se encontraba. Las sábanas blancas que ocultaban algunas partes de los cuerpos, se movían ligeramente. Lycan se puso al frente de la que sería la hermana mayor, Vidia, y con una pequeña sacudida trató de despertarla. Tras unos breves segundos, ella abría lentamente sus párpados, su mirada somnolienta le daba un encanto, pero Lycan seguía con la mirada desviada. Había dos motivos para esto. Uno era porque las mujeres que se encontraban durmiendo se encontraban desnudas, aunque había una sábana, esta no las cubría por completo, y la segunda razón y motivo principal, no sabía dónde mirar, tanto así que, desde su cara hasta sus orejas, el rubor podía verse. Lycan-sama. Hola Vidia, antes que nada, ¿podrías vestirte? Vidia miró a su cuerpo desnudo, y discretamente cubrió su cuerpo, mientras que el rubor de sus mejillas se hacía presente. Lycan se encontraba mostrando la espalda mientras que Vidia se vestía. Después de unos segundos, pudo oírse cómo trataba de despertar a sus hermanas menores. ¡Ey, despierten! Los ojos de Lulu y Gina se abrían repetitivamente. Al pasar los segundos, levantan la parte superior de sus cuerpos y miran a su hermana mayor con ojos somnolientos. ¿Qué pasa, Nesama? Sigo cansada. Parece que todavía están durmiendo. Antes que nada, pónganse su ropa, Lycan-sama está esperando. Lycan-sama. Oh. Ambas dirigieron su mirada a la persona que se encontraba mostrándoles la espalda. Si ellas miraban con más cuidado, podían ver las orejas rojas de Lycan, pero ignorando ese hecho, ambas estiraron sus cuerpos y se colocaron las ropas que se habían disperso por toda la habitación. Después de algo de tiempo, todas se colocaron algo de ropa que cubría su cuerpo, o al menos las partes importantes. Lycan había recibido el aviso de Vidia para que voltease. Lycan seguía con algo de rubor en su rostro, pero ignoró tal sentimiento de vergüenza. Lycan-sama, buenos días. Ah, sí, buenos días Lulu. Mientras Lulu saludaba alegremente, Gina mandaba un saludo sin decir palabra alguna, como si a ella también la hubiera agarrado la vergüenza, pero, aunque no lo pareciese, tanto Vidia, como Lulu también estaban nerviosas y avergonzadas, aunque estaban algo más alegres, por lo que tal sentimiento de vergüenza se volvía invisible para ellas. Buen día Gina. Sí. ¿Hay algo que quieran hacer ahora? Lycan tuvo un sentimiento de nerviosismo a último momento, ocasionando que la pregunta que quería decir al principio sea cambiada por una más rutinaria. Ante tal acción, las mujeres enfrente de él se miraron unas a otras, solo para que luego, respondieron amablemente ante la pregunta claramente nerviosa. Yo, quiero darme un baño. Esa fue la respuesta de Gina. Quiero comer, necesito más energía para después. Esa fue la respuesta de Lulu, aunque la última parte era un poco discutible. Yo ya tengo lo que quería, no necesito nada ahora. Pero, un baño y comida sería lo ideal. La última en responder fue la hermana mayor, Vidia. La primera parte sonó algo explícita en la mente de Lycan, pero decidió ignorar todo de momento. Entonces, supongo que eso será. Por cierto, ¿dónde estamos? Todas se le quedan viendo confundidas, como si la pregunta fuera algo tonta. Ante la pregunta, la persona que respondió antes que todos fue, Lulu. Estamos en tu casa.
La respuesta de Lulu dejó sorprendido a Likan. La razón era algo obvia: en ninguna de las habitaciones que había dentro de su residencia, existía un cuarto donde hubiera una cama lo suficientemente grande como para que albergue a 4 personas. Aunque había una excepción. Una pregunta: ¿esa cama, quién la trajo? Usted la hizo con magia. No sabía que se podía hacer ese tipo de cosas con magia. La sorpresa de Vidia y la respuesta de Lulu dieron en el blanco a la respuesta a la cual él había llegado. Él la hizo, pero nuevamente, no tenía conocimiento de haber hecho algo así. Aunque estaba algo desesperado por lo que pasó en ese tiempo en el que no posee memoria, primero que nada, necesitaba tranquilizar un poco el ambiente y volverlo más acogedor. Ya veo. Con respecto al baño, hay un cuarto preparado para eso, pero no tengo cambio de ropa, y en el caso de la comida, creo que puedo conseguir los ingredientes, pero no sé mucho del sabor que tendrán si los preparo yo, por ahora. La mano alzada de Vidia detiene completamente las palabras de Likan. Parecía que estaba pensando las cosas. Likan tenía pensado ir hacia una ciudad y ordenar comida para llevar y poder comerlas con ella. Otra posibilidad era que las llevara a una ciudad a invitarlas a comer en un restaurante. Con respecto al baño, iba a dejar que ellas se dirigieran a su respectiva vivienda, lugar donde podrían relajarse más, tomar un baño, un cambio de ropa y regresar para poder llevarlas al restaurante. Ese era el plan de Likan, pero la sugerencia de Vidia disipó esa idea en el viento. Likan-sama no debe de preocuparse por tales cosas. Nosotras iremos por un cambio de ropa, para darnos un baño augustamente. Mientras tanto, agradecería que prepare ingredientes para cocinar algo. Pieksan me enseñó a preparar algunas cosas y me gustaría que usted las probara. Yo también aprendí las recetas de Piek. Piek Brice era un fauno que se encargaba del procesamiento de alimentos. Poseía delegados que lo ayudaban a preparar grandes cantidades de alimentos por día. Incluso ahora, después de que algunos se fueran, él siguió en el lugar. Por supuesto, el número de ayudantes también se había reducido, pero de igual manera, él era el que preparaba las comidas rutinarias del día. Entonces, supongo que me ayudarás, Lulu. Gina también, si deseas ayudar, estaré agradecida. Está bien. Entonces, por favor traiga muchas cosas, haremos un festín. Yeah. El ambiente se puso alegre entre las 3 hermanas, pero la presencia y las opiniones de Likan parecía que no iban a ser escuchadas, ya que desde hace un tiempo, estaba tratando de hablar, pero al final, sin darse cuenta, la decisión ya había sido tomada. Likan vio cómo esas hermanas se dirigían a la entrada. Entonces, Likan las siguió, con un único propósito: la entrada de la base no podía ser abierta por nadie que no fuera considerado aliado. Lo había probado con una de las fortalezas para que una invocación la abriera, pero esta no respondió. Era esa la razón por la que todas las viviendas que había construido con magia, se deberían dejar la puerta abierta. Las mismas puertas eran súper resistentes, listas para frenar cualquier ataque enemigo, pero al ser esta solo posible su ingreso y salida con la aprobación de Likan, se decidió crear puertas artificiales que reemplazarían a las originales. Solo la base en donde residía Likan era la excepción a ese arreglo. ¿Era esa la razón? ¿Hubo algún tipo de condición que debían de cumplir para que ser reconocidos como aliados? Esa pregunta resonó en su cabeza. Las 3 hermanas abrieron la puerta fácilmente. Likan pensó y pensó, pero la respuesta no aparecía todavía por su cabeza, por lo que, lo único que se le ocurrió era que la puerta accedió a abrirse por ellas porque él se encontraba cerca en ese entonces. Dejando el asunto para otro momento, Likan decidió salir a conseguir los ingredientes. La zona misma contaba con múltiples ingredientes, pero él no consumía de aquí, no porque no sea de su agrado, sino porque no consideraba necesario consumir las reservas de los pobladores solo para su alimentación. Después de todo, contaba con el anillo de sustento que equipaba. Aunque al despertar el mismo anillo había desaparecido, lo ubicó rápidamente sin ningún tipo de esfuerzo. ¿Qué pasó anoche? Será mejor preguntarles cuando el ambiente sea más ligero y agradable, aunque bien podrían usar sus propias duchas en sus lugares de vivienda. Qué raro. Bueno, supongo que tendré que encargarme yo de la comida, pero ¿qué debería de hacer o comprar? Likan preparó un portal que llevaría a una persona a una ciudad cercana. Por medida de protección, esta ciudad designada debería de ubicarse dentro de los territorios de Reino Hechicero o de sus respectivos aliados. Por supuesto, la moneda de oro falsa no debía de ser usada en este lugar, así que, él ganaba dinero usando su licencia de aventurero. Como actualmente estaba en la posición de rango oro, debería de ser posible juntar algo de dinero si tomaba múltiples trabajos, aunque en este caso, él solo se concentraba en misiones
misiones de exterminio o de recolección, misiones que podría realizarlas rápidamente para volver a sus labores principales, además del ingreso que hacía realizando trabajo de aventurero, también estaba el oro que Momonga le había entregado, aunque de este dinero no pensaba tomar siquiera una pieza de oro, ya que estos debería de cubrir el gasto por la contratación de Ijanilla por un largo tiempo, así como las reparaciones que debían de hacerse en ese poblado sin nombre, y la última cosa que cubría el gasto de tal dinero, fueron para mantenerlas como permanentes. Una moneda de oro de Yggdrasil representaba 2 monedas de oro en este mundo, por lo que, tomaba el doble de dinero, invocar cosas permanentemente. El mismo portal que usaría, era algo que los miembros de Ijanilla conocían muy bien, después de todo, era el transporte por el cual ellos iban a algunas ciudades que visitaron en el pasado, usando sus recuerdos como base para la activación de portal, los concretaba con los lugares que había visitado, mientras que al mismo tiempo, Likan también lo hacía y los mantenía marcados. Ijanilla solo podía usar portal cuando Likan estuviera, y en ese momento, sería lo ideal para ir a comprar productos para el abastecimiento respectivo de cada miembro. Likan tenía claro su objetivo de teletransportación, este era un callejo oscuro, un lugar en donde no deberían de verlo, esta era la principal imagen que se usaba para el uso de portal, después de todo, causaría un gran escándalo si se viera a alguien usar magia de alto nivel en una ciudad. Esta ciudad pertenecía al Imperio Barut, su ubicación era cerca de un gran mercado donde se aglomeraban una gran cantidad de comerciantes con sus respectivos productos, además de eso, también estaban los vendedores habituales. Likan compró lo necesario para preparar comida por alrededor de una semana, aunque no estaba seguro si se podría usar todo en un solo día, Likan tenía planeado entregarles las sobras para que ellas pudieran tener provisiones personales. Las cosas estaban guardadas en su espacio de bolsillo, el dinero que ganaba como aventurero era muy bueno, aunque había problemas respecto a cómo hacía las cosas a un alto nivel, todo se arregló con un ligero control mental, esto lo hacía por 2 motivos, uno porque la tarjeta que tenía era del aventurero Likan, mismo nombre que estaba siendo buscado y poseía una recompensa por su cabeza, por lo que, cada vez que salía usaba una especie de ilusión para ocultar su rostro, el segundo motivo fue para no llamar mucho la atención, después de todo, realizaba trabajos de una semana en solo un día. Con los alimentos listos, tuvo la idea de experimentar con sus habilidades de cocina, después de todo, él poseía todas las habilidades y poderes, de entre todas las clases, existía también la clase cocinero, solo debía de averiguar cómo ejercer esa clase, si lo hacía, entonces, podrá comer comida deliciosa todas las veces que quisiera. Likan regresó a su respectiva vivienda, las cosas estaban almacenadas en su espacio de bolsillo y podría sacarlo en cualquier momento, asimismo se dirigió a la supuesta cocina. Las cosas que creaba como gran fortaleza o base maestras, eran invocaciones para poder aguantar un ataque a gran escala o investigaciones de tiempo largo, aunque Likan sabía de ello, jamás pensó que existía este tipo de cosas en una base creada para guerras, de hecho, no investigaba muy a fondo ese tipo de hechizos, por lo que podría justificar su ignorancia en ese tema. Cuando llegó al cuarto de la cocina, la sala en sí era muy antigua y solo tenía cosas fundamentales, nada moderno o de carácter tecnológico, lo único que se podría llamar alta tecnología, serían las funciones mágicas que se agregaban. Cuando Likan estaba sacando los alimentos de su espacio de bolsillo, escuchó un ruido medio raro, por lo que, se dirigió hasta el origen del sonido. La entrada doble de esta base, se abrió y desde ahí, diferentes cosas estaban siendo ingresadas por solo 3 mujeres, estas eran Vidia, Gina y Lulu, quienes estaban ingresando muchas cosas, entre ellas ropa, algunos accesorios y múltiples ingredientes de cocina, carne, verduras, frutas, inclusive había huevo y algunos peces. Pero esa parte no fue lo que llamó el interés de Likan, fue que entre esas cosas, había algunas cajas donde parecía que había cantidades de ropa. La ropa era hecha en este lugar, la textilería era algo que surgiría tarde o temprano, por lo que, Likan había comprado múltiples telas o prendas simples para el uso de toda la gente en este lugar, tanto de mayores como para infantes. Likan tenía conocimiento de cómo la textilería había avanzado en este lugar, usando las cantidades de tela compradas, como también de las pieles de los distintos animales, se crearon múltiples prendas de vestir. Las 3 hermanas debían de ir en busca de una ropa de cambio para que se puedan cambiar en el momento de bañarse, aunque en ese momento Likan no entendió la razón de ello, ya que podrían realizar tales cosas en sus propios hogares, entonces la respuesta a esta duda llegó ahora, ¿por qué parece que se están mudando aquí? Esa pregunta no pudo salir de su boca, pero lo tenía marcada en toda la cara. Hola Likan-sama, ¿dónde podemos colocar las cosas? ¿Eh? ¿Qué? Eso.
Lulu, no molestes a Likan-sama con esas cosas. Tiene razón, ayer pasamos por distintas habitaciones, ¿recuerdas? Ah. Sí, lo recuerdo, pero no quería decir eso, sino que, deberíamos de llevarlo al cuarto de Likan o a otra habitación. Esperen, ¿qué están? Likan trató de arreglar tal conclusión, pero sus palabras ni siquiera tuvieron importancia para las tres hermanas que estaban inmersas en sus cosas. ¡Qué tonta eres, Lulu! En el cuarto de Likan-sama no hay espacio suficiente. No soy tonta, solo quería pasar más tiempo con Likan-sama. Ya, no discutan. Pero no podemos molestar a cada rato a Likan-sama, por lo que, es mejor que cada una tenga su propia habitación, después de todo, hay muchos cuartos disponibles. Esperen, ¿me escuchan? Las palabras de Likan salieron, pero de nuevo resultó ignorado. Entonces, yo quiero el más cercano al cuarto de Likan-sama. Eso no es justo, Jina Ome-sama, yo también quiero estar cerca. No discutan, en primer lugar, recuerden que Likan-sama dijo que no tenía un cuarto propio. Cierto. Esperen, yo dije eso. Por mientras, acomodémonos en cuartos consecutivos, después tenemos que preparar una comida digna de una celebración. Está bien. De acuerdo, Nesama. Esperen, al menos podrían explicarme mejor la situación. Cuando Likan trató de pedir una explicación, ellas ya habían avanzado hacia el segundo piso, donde se ubicaban los cuartos de descanso. Para el aseo de las diferentes habitaciones, Likan había creado golems autómatas, usando un mineral que compró a un alto precio en una ciudad del imperio. Eran más golems más humanizados que los que Sus hizo para cuidar su respectivo cueva, además de realizar trabajos de limpieza, también podría funcionar como un guardián, pero al no poder abrir la entrada para salir, lo único que podía hacer era esperar a que alguien entrara por la fuerza y así poder repelerlo. Ese mismo golem se había cruzado con las tres hermanas mientras se dirigían hacia arriba con sus respectivos equipajes, se habían cruzado, porque Likan lo había mandado a limpiar la habitación en donde había despertado, la razón era obvia, sin contar a las personas que se despertaron en ese lugar, la misma habitación estaba hecha un desastre, por un motivo que Likan no quería pensar, dejando de lado lo desastroso de la habitación, había otro motivo que llamó su atención cuando vio la habitación sin nadie, varias cosas podían identificarse, y ese había sido el principal motivo por el que, con la cara pálida, le había ordenado al golem la limpieza total de la habitación, al mismo tiempo en que hacía eso, él tomaba un baño rápido para realizar las respectivas compras, después de todo, se podía oler todavía el sudor en su cuerpo, pero por muy raro que podría parecer, él no estaba cansado, ni mucho menos secretaba sudor, el significado tras el olor dulce que se encontraba mezclado con sudor que rodeaba su cuerpo, era algo que iba a ignorar por ahora, después de todo, lo que pasó no puede cambiarse, incluso para alguien como él, cambiar el pasado era completamente imposible, después de todo, tal magia en Yggdrasil sería completamente rota, incluso si lo hubiera, la manera de realizar tal acción, estaría fuera de su alcance. Todavía confundido por las diversas cosas que Vidia, Jina y Lulu había traído a su vivienda, Likan no tuvo más alternativa que salir del lugar, dejando de lado todo por ahora, su destino, la ubicación de la persona con la que tuvo más contacto anoche, aparte de las tres hermanas, era Sai. Llegó al lugar donde Sai se suponía que realizaba trabajos referentes a medicina, aunque la verdad era que, ninguna de las personas que vivía en este lugar estaba guardando algo de dinero, por lo que tal pago, era realizado por el mismo Likan, por suerte, había recibido algo de dinero de Momonga, o tendría que estar trabajando como aventurero día y noche sin descanso para sustentar todos los gastos de este lugar, aunque agradecía eso, le había pedido a Sus si podía arreglar esto, por lo que se estaba planeando una inmersión para realizar negocio en este lugar, para que pueda independizarse de Likan, dejando libre paso al comercio con otras ciudades cercanas o algún país vecino, aunque en ese ámbito, la teocracia no sería muy bien recibida, pero antes debían de pensar en qué basar su economía, después de todo, aunque estuviera casi al borde del bosque, seguían siendo tierras del país que Sus, Aura y Mare controlaban, sin mencionar también que algunas de las personas presentes todavía no había recuperado confianza suficiente como para relacionarse con el exterior, hasta que eso se resuelva, era el trabajo de Likan brindar soporte económico, y mientras él estuviera fuera, la principal protección que tendría el lugar era el grupo de Ijanilla,
quienes también necesitaban un pago correspondiente, o sea, más gastos para Likan. El consultorio, como se hacía llamar el lugar, donde trabajaba supuestamente gratis, estaba ocupado solo por 2 personas en este momento. Estas 2 personas eran algunos de los encargados, eran Sai y Mia. La persona que Likan estaba buscando estaba adentro. Entró con una cara cansada, los hombros parecía podrían caer en cualquier momento, y con una mirada algo desesperado de recibir la ayuda de cualquiera, se posicionó delante de Sai, sentándose en una silla cercana del lugar. Esta misma escena reflejaba a alguien buscando el consejo de otro. Likan no poseía muchos contactos, después de todo, los únicos contactos que podría haber tenido, resultaron estar en contacto directo con un Lord Dragón. En ese momento, Likan tenía el plan de encontrar mayor información, por eso contactó con los aventureros de rango más alto, pero resultó que el líder poseía un Power Suite, ocasionando que su investigación se concentrara en él, incluso si no guardara ninguna relación con los jugadores de Yggdrasil. Tenía planeado volverse un compañero, pero la situación en la que él poseía contacto directo con un Lord Dragón cambió la situación, solo para que después de eso, Sea volviera un hombre buscado y con una gran recompensa por él, esté vivo o muerto. Por ese motivo, la única persona con las que podría hablar más libremente eran algunos miembros de Ijanilla, Dolente, con quien organizó el juego, Tobio, quien trabajaba para casi todos los Satoru Suzuki, las personas con las que entrenaba en combate cercano, y Sai, quien parecía estar enfadado y a la vez agradecido con él por haber jugado con la vida de su pequeña hermana, pero de lo que sí estaba seguro, era que esta persona llamada Sai, no se guardaba nada con respecto a él, dejando una opinión claramente agradable. También había otro motivo por el que lo visitaba a él. Sai sería la persona más cercana, aparte de las 3 hermanas, en conocer la situación del día anterior y el motivo por el que acabó de esa manera. Buenos días. Buenos días, Likan. Buen día, Likan-san, ¿qué pasó? Parece un poco decaído. Bueno, con todo lo que está pasando ahora, no sé la verdad cómo reaccionar. Mientras decía eso, Sai y Mia se miran entre sí, confundidos por la respuesta ambigua de Likan. Primero que nada, habla sobre los acontecimientos. Si es algo que podremos hacer, ayudaremos, si no, tendrás que buscar a otra persona que molestar. Nissan. Lo siento por mi hermano, a veces puede ser difícil. No, no tienes que disculparte, he hablado con él en algunas ocasiones y puedo averiguar varias cosas de eso. Likan intuí un poco las cosas, recordando la primera escena que él realizó. Tenía un carácter que se concentraba en cuidar sobreprotectoramente de su hermana, aunque dicha hermana ya haya adulta, y en varias ocasiones tenía que frenar a su hermano de realizar locuras. Dedujo que la forma en que se comportaba solo era en momentos en que ella estaba presente. Después de todo, cuando habló con él a solas, su actitud era mucho mejor que esa. Ya veo, pero si causa problemas, por favor avíseme. Está bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Sai habló sin tomar en cuenta que era tratado como una molestia por su hermana. Indiferente a eso, trató de averiguar el problema principal del paciente moleste delante de él. Likan, después de eso, contó lo que pasó en la mañana. Aunque solo dijo detalles breves y nada comprometedores, parecía que era inevitable hablar sobre aquello que era sin duda alguna algo inevitable. También estaba dudoso del por qué aquellas 3 hermanas llegaron con muchas cosas suya, haciéndoles pensar que se estaban mudando a su casa, mencionando también que podían abrir la puerta a voluntad. Este dato no debería de tener relevancia si ellos no supieran la razón de esto, pero al construir la base en donde Ijanilla descansaba, este dato les fue compartido por Likan y por algunos habitantes del lugar. Por ese motivo, estaban algo sorprendidos de que ellas pudieran realizar algo que le fue imposible incluso a una invocación de Likan, una invocación que debería de ser tomada como una fuerza aliada. Es posible que, para considerarse un aliado, es necesario completar ciertas condiciones. ¿O qué es lo que se necesita? De hecho, no lo probé muy a fondo, así que no sabría decir con exactitud qué clase de condiciones se debe de cumplir. Ya veo. Entonces, el principal problema que te aflija es la relación que debes de tomar con esas 3 hermanas. Sí, en primer lugar, ¿cómo pasó eso? Técnicamente no puedo emborracharme, así que el alcohol no tuvo nada que ver. Sai, ¿sabes algo? ¿Eh? Bueno, no sé nada, ouch. Sai soltó un pequeño grito de dolor. Mia, quien estaba a su costado, envió un puño a la cabeza de su hermano, quien estaba evitando el tema y parecía saber algo, pero tampoco quería decirlo. Está bien, lo haré.
Sudor frío se podía ver salir de la frente de Sai, parece que el motivo de su silencio, era porque la reacción que podría tener Lican sería muy mala, y posiblemente causaría su muerte misma. Esta era la versión de Sai, ya que, ya había muerto por sus manos una vez en el pasado. Sai, ¿acaso tienes algo que ver con todo esto? Bueno, primero que nada, debes de recordar que hubo bastante alcohol de por medio. Lican se mostró al confundido por las palabras de Sai, pero en vez de prestarle atención alguna, puso a sus oídos a trabajar. Sai comenzó a contar lo sucedido, aunque parecía que podía recordar pocas cosas debido al alcohol en su cuerpo en ese momento. Al día siguiente se había dado cuenta de lo sucedido, y con la llegada de Lican a su centro de trabajo, tal miedo se volvió realidad. Lo que pasó fue algo simple y a la vez sencillo. Sai, quien tenía mala destreza en el manejo de la magia, normalmente llevaba medicinas a base de hierbas medicinales o pociones experimentales, como también materiales para su trabajo. En aquella fiesta en donde tomó alcohol desastrosamente hasta quedarse dormido, una botella que contenía una combinación de hierbas medicinales, acompañado de algo de alquimia, dio como resultado una especie de energizante, que servía para reducir la depresión y al mismo tiempo mitigaba el dolor muscular, sirviendo como anestesia. En términos generalizados, fue un total fracaso, pero no del todo. Aunque en los semihumanos o heteromorfos funcionaba muy bien y cumplía su función, para las razas humanoides surgieron resultados completamente inesperados. Esta bebida, al ser consumida por un humano, su cuerpo lo asimilaría como un poderoso afrodisíaco. Esta fue la principal causa de todo lo que llevó a Lican a su situación actual, pero la razón de Sai estuviera seguro de esto, fue debido a un fragmento de su recuerdo, en donde él vertió esta misma mezcla en vaso que contenía alcohol. ¿De quién era el vaso? Fue la pregunta hecha por el subconsciente de Sai. Como para confirmar este hecho, él se despertó en su cuarto. Al parecer, su hermana Mai, junto con otra persona, lo había llevado a su respectivo cuarto para que éste descanse, pero al despertar, se encontró con la impactante verdad de que la poción que iba a guardar en uno de sus almacenes se encontraba completamente vacío, ya que la mezcla en sí era muy potente. Una simple gota debería de ser suficiente para reconfortar a un semihumano o ser un poderoso afrodisíaco para un humano. Una sola gota era suficiente, pero ahora, todo el líquido de la botella había desaparecido completamente. Con suerte la bebida que la contenía no fue tomada por un humano y solo fue bebida por uno de los muchos semihumanos que yacían en el lugar, ya que esto solo causaría que se durmieran por 1 o 2 días. En ese sentido, no habría un gran problema, solo debían de esperar y pedir disculpas por su descuido, pero las cosas resultaron de esta manera. Nissan, tú. No tengo excusa, lamento profundamente ese suceso desafortunado. En primer lugar, ¿por qué llevaste algo así a la fiesta? Un médico debe de estar listo siempre, y me resulta más fácil cuando el paciente está relajado. Pero de todas maneras, para alguien como tú bebe de esa manera es peligroso. Lo siento. Y que lo digas. Lican estaba mudo. ¿Cómo responder ante esta revelación? En términos simples, bebió un poderoso afrodisíaco en grandes cantidades, recordó el estado de aquella habitación y pudo resultar como verdad lo pasado en ese lugar. Sai era casi culpable, pero el hecho de que estuviera ebrio disminuía en gran medida esa culpa. De hecho, si el afrodisíaco era tan fuerte para un humano, los únicos que resultarían afectados serían los humanos, elfos y el enano. Tomando en cuenta que había mencionado que solo una gota era suficiente, Lican supuso que en algún momento mientras hacía eso, tal vez realizó una rápida limpieza dentro de su cuerpo, eliminando el afrodisíaco, y como era en gran cantidad, la reacción pudo haber sido inmediata, y por lo tanto, al parecer Ovidia, Gina y Lulu, fueron las encargadas de llevarlo a su casa e impedir que éste atacara a todas las mujeres presentes en el lugar. Era una acción elogiable, su sacrificio trajo la salvación a las demás, aunque parecía que ellas mismas no lo vieron como una acción benéfica, recaía también en Lican. Después de todo, su indulgencia provocó eso. Pensando que la resistencia al veneno sería un problema al beber, lo desactivó, para que no ocurriese algo mientras estaba ebrio. Lo volvía a activar cuando era conveniente, pero aún así, no lo mantenía activo en todo momento, por lo que, en ese momento no poseía defensas. Por tanto, fue un descuido muy grande. Sai, Mia, la verdad estoy molesto, pero solo eso. De nada sirve molestarme más, así que no pasa nada. También fue mi error al descuidarme tan fácil. Lican, gracias por comprender. Perdona las molestias que te causó mi hermano, te aseguro que esto no ocurrirá otra vez, seré más estricta con él. No se preocupen. Pero eso no cambia las cosas que están pasando. ¿Qué hago ahora?
Likan, ¿de qué estás preocupado? Te lo acabo de decir. Sí, pero la verdad es que no veo el problema. Espera, Likan, ¿no será que era tu primera vez? Likan no pudo ocultar la verdad, su rostro mostraba una cara complicada, y al mismo tiempo, Sai y Mia al ver la situación en la que él se encontraba, trataron de aclarar un poco sus emociones, o al menos lo intentaron. Se podría decir que sí, pero, eso no importa, en términos simples, en mi estado de locura me aproveché de ellas, en estos casos, ¿qué debería de hacer? Sin mencionar que por lo que escuche, puede que alguna de ellas esté embarazada. Bueno, yo creo que, en ese caso, un sentido de responsabilidad es muy bueno. Mia-san. Pero yo, nunca experimenté algo similar, ¿qué debo hacer primero? Como dijo mi hermana, Likan, solo tienes que hacerte responsable de tus actos. Nissan, no eres el indicado para decir esas cosas. Sí, lo siento mucho. Bueno, al menos tienes razón, si te sientes responsable, pues toma la responsabilidad de cuidarlas, las tres te quieren mucho, incluso dieron su aprobación para que pudieras tener un hijo con ellas. Tiene razón, sin mencionar que fueron las tres hermanas, muchos no tienen esa suerte, Likan, la raza semi-humana aprueba la poligamia, por lo que, incluso si te comprometes con las tres hermanas no habrá problema. Sai, quiero creer eso, pero, tengo que hacer distintas cosas fuera y no sabría cuánto tiempo tardaría en volver o si podría llegar a tener tiempo para los hijos que podrían tener ellas. Puedes usar ese portal que usas para teletransportarnos a otra ciudad, ¿no? Y en caso del supuesto embarazo, traerlas conmigo dentro de unos días, veré si alguna de ellas tendrá una cría en el futuro. Además también creo haberte dicho, que el existo en un embarazo entre un semi-humano y un humanoide es de alrededor de 1,5%, en la temporada de apareamiento sube un 10%, pero todavía no llega esa temporada, por lo que, dudo mucho que alguna llegara a estar embarazada, pero es mejor estar seguro. Por suerte, tengo el instrumento mágico indicado para averiguarlo. Ya veo, supongo que al menos estoy menos dudoso de lo que debe ocurrir ahora. Sai, Mia, gracias. No, 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 tengo algo de culpa, es lo menos que podía hacer. ¿De qué estás hablando, Nissan? Cuando trató de preguntarlo estabas echando sin siquiera dar explicaciones. Qué cruel es mi hermana menor. Likan, espero que puedas arreglar las dudas de tu corazón, te deseo buena suerte, y recuerda ser muy responsable. Gracias, Mia-san. Oye, Likan, ¿no estarás pensando por un momento que tienes oportunidad con Mia, verdad? No, 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 ni siquiera se me cruzó por la cabeza. Oh, ¿estás insinuando que ella no es suficiente? No importa quién sea, si tocas a mi hermana, te castro. Estás, buja. Mia calmó a su hermano golpeándolo en el estómago, en el mismo segundo en que éste se estaba poniendo de pie. Lamento su actitud, a veces es difícil tratar con él. No, no te preocupes, y más bien, gracias por todo. Es uno de nuestro trabajo el garantizar tanto la salud física, como también la salud mental, si no podemos algo así, como podemos llamarnos médicos. Ya veo, por cierto, ¿no tenías más ayudantes en este lugar? ¿Dónde están? ¿Te refieres a Amelia, Naya y Saya? Ellos están en otra parte, realizan una revisión rápida a los cuerpos de las esclavas que trajiste último. ¿Con qué hacían eso? Gracias de nuevo por todo. Likan agacha un poco la cabeza, en sus recuerdos, un rey no debería de bajar la cabeza, ya que estaría mostrando la debilidad del rey mismo, pero eso no aplicaba a Likan, los únicos que ejercían poder de reyes dentro de todos los Satoru Suzuki, eran Ainz y Sus, que lo haga solo él no representaba nada más que su total agradecimiento y respeto. Sai, quien estaba en el suelo agarrando su estómago del dolor, miró como Likan se alejaba, una pequeña sonrisa se tornó en su rostro, pero tal emoción se desvanece fácilmente en unos segundos, el dolor del golpe de su hermana pequeña era algo poderoso, después de todo, tanto él como sus hermanas, estaban clasificados como rango mitril, así que poseían mucha fuerza. Con todo listo en su mente, Likan se dirigió paso a paso a su vivienda, donde Vidia, Gina y Lulu lo esperaban. Una conversación un tanto incómoda iba a surgir y él sería principalmente la causa de todo el ambiente tenso que surgiría, pero la determinación se veía en sus ojos, tal vez se equivoque, pero tampoco quería arrepentirse de nada.
El ambiente era silencioso tras su regreso después de la reunión con los otros Satoru Suzuki. Él era Souta, quien actualmente era categorizado como quizá la espada más poderosa de este nuevo mundo, capaz de hacer todo, desde curar, hasta invocar una horda de demonios. Tras usar la cabeza de Kurelim, actualmente Souta se encontraba viajando junto al grupo Adamantita Blue Rose, y por alguna razón, era considerado algo similar a un dios. Después de volver de la segunda reunión, Souta se encontraba cerca de una ciudad portuaria, la ciudad portuaria Butterfowl, ubicada en el Imperio Brutus, dentro del continente este. La misma nación era habitada por múltiples razas, semi-humanas y heteromórficas, poseían un libre comercio por el que eran muy reconocidos. De entre la raza humanoide, su variedad era mínima, había una ciudad enana cerca de unas montañas más al sur del imperio, mientras que en el norte, existía un bosque cubierto por una nevada y múltiples trampas naturales, lugar donde se decía que residían elfos de escarcha, una rara raza élfica que fue reducida a un solo poblado a causa de la persecución de los 8 reyes de la avaricia, pero ellos no se habían llevado la peor parte, ya que, al mismo tiempo encasaban a su raza, otra también raza particular se volvieron el objetivo. Esta era una raza heteromórfica capaz de moverse entre lugares usando un complejo recubrimiento que lo usaban para moverse instantáneamente, y de igual similitud que la teletransportación, a causa de se llevó a la extinción, mientras que la raza de elfos de escarcha, logró esconderse dentro de una trampa natural. La existencia de tal raza es muy alabado por el gran poder que poseen sobre el clima. De hecho, el emperador de Brutus, Ougeslongol Dalan, era hijo de una elfa de escarcha que se volvió pareja del antiguo emperador, su padre. La situación del Imperio Brutus no era mala, pero hace ya algunos años, una fuerza de muertos vivientes se había acumulado en el oeste del mismo lugar, pero de un momento a otro, tal fuerza de la cual él se tenía en cuenta, desapareció misteriosamente. Los responsables de aquel suceso, fueron Souta y Blue Rose, aunque parecía que iban a pasar desaparecido en esta zona. El hecho de que el emperador Ouges estuviera buscando a los responsables de limpiar a la horda de no muertos, hacía las cosas un poco difíciles para todos en el grupo. Para las reuniones, Souta tenía una manera de reunirse con los demás, son dejar su cuerpo principal que ahora era la espada. Lo que hacía era simple, dejaba su cuerpo ahí, con distintas habilidades preparadas para activarse al llamado del portador, con el propósito de que si pasara algo, se podrían defender lo suficiente como para aguantar hasta que regresase. La batalla que tuvieron en la Torre Maldita, como era llamada, fue para buscar pistas de una organización llamada Corpus del Abismo. De todo el terreno que había cubierto desde que comenzaron, solo lograron dar con 3 individuos. Los 3 eran Overlord en diferentes ramas de trabajo, un Lynch anciano, usuaria de magia arcana de hasta el 8º nivel, un no muerto elemental de magia oscura, y por último un comandante no muerto. Todos entraban a la clase de Overlord, pero para Souta era fáciles de matar, ya que si midiera sus niveles, estarían alrededor del nivel 60 al 80, y tampoco parecía que poseyeran grandes cantidades de HP. Por ese motivo, la mejor manera para lidiar con esos sujetos, fue dejar que Blue Rose se encargara de la pelea. Él solo estaría brindando apoyo mágico, mientras era usado como una espada. Por supuesto, si viera que alguna estuviera a punto de morir, colocaría fuertes defensas para protegerla o activaría habilidades impulsadas a la protección y a la regeneración de HP constante en medio de la búsqueda. Una de ellas fue algo que tomó por sorpresa a todo Blue Rose, pero a Souta no, ya que este desconocía las circunstancias. La organización llamada Corpus del Abismo, fue fundada para que los Elder Lich ancianos pudieran estar en paz y no ocasionasen alguna guerra por territorios e información. Con el paso del tiempo, la llegada de los dioses demonios y los 13 héroes cambió drásticamente las cosas. En un principio Corpus del Abismo exista, bajo la mirada de las personas, pero no todo dura para siempre. El grupo fue disuelto tras los adaptivos ataques por parte de los dioses demonios o de los 13 héroes, aunque el grupo de héroes albergaba aún más personas que solo 13, con el daño causado a la organización, se disolvió fácilmente por los miembros sobrevivientes. La mayoría de los miembros que seguían con vida ingresaron a otra cierta organización. Después de todo, la raza de Elder Lich era una muy peligrosa a causa de su longevidad y de su deseo insaciable de conocimiento. La organización a la que las sombras de Corpus del Abismo se unieron era Suranon, una organización oscura que seguía las enseñanzas del dios Sursana. El resto, que era la minoría, se ocultaron en lugares en donde podrían seguir con sus investigaciones. Esa era toda la información que lograron obtener.
Souta estaba en la forma de la espada demoníaca, pero el usuario de la espada no se encontraba en el lugar, todas ellas parecía que se encontraban bañándose en una casa de baño, su forma de espada podía ser deshecha con el fin de disfrutar la esencia de un baño, pero realizar tal cambio ahora solo volcarían las cosas, de hecho, esta escena lo llevó a recordar un escenario pasado. Mientras pasaban por unas fosas volcánicas, Souta divisó algo a lo lejos, múltiples geysers se elevaban desde la distancia, cuando le contó de esto a las integrantes del grupo, solo dos de ellas resaltaron con sus palabras, estas fueron Tia y Tina, con la primicia de que habría un lugar perfecto para reducir el cansancio del cuerpo, avanzaron hasta una zona donde se encontraban distintas formas de lagos, si la memoria de Souta no le fallaba, este tipo de cosas eran llamadas aguas termales, aunque en su mundo esto no existía como algo natural, después de todo, la lluvia tóxica caía en todo sin discriminación alguna, por lo que, aquellas aguas que tenían atributos curativos también fueron contaminadas y consumidas hasta su extinción, nunca pensó en ver algo similar, por lo que, tampoco tenía mente como para reaccionar, el incidente crucial pasó minutos después de descubrir esas aguas, aunque parecía que a Souta lo llevaban a todas partes, todavía estaban conscientes de que dentro había un humano adulto, por lo que, en algunos casos él era lugar solo tenía un espacio sin nada que dividiera el lugar, meterse con las integrantes de Blue Rose era la duda que carcomía su mente en ese entonces, la misma Gagaran dijo que no habría problemas, pero, las otras aunque no se expresaron tan abiertamente se negaron, así que, con magia de tierra, construyó una especie de pared que dividiera el lugar, uno para él y el otro para que ellas disfruten. Souta no quería tener muchos problemas, después de todo, estaba viajando con un grupo de mujeres, siendo él el único varón del grupo, quería evitar destacar mucho, por lo que, en la mayor parte del tiempo, permanecía en su forma de espada y no tomaba forma humana. Aunque incluso tras haber creado la pared que las dividió, parecía que muchas bromas se hacían en el lugar, la incomodidad del momento lo llevó a ir en busca de otra fuente similar a esa, después de unos minutos de búsqueda, la encontró y por fin pudo relajarse en el agua caliente tranquilamente, ese había sido un incidente que hizo a Souta recordar que todavía estaba viajando con mujeres, debía de tener cuidado de cómo actuar, después de todo, él no era exactamente una persona santa. Pasaron varios días o semanas en el viaje que atrajo muchas aventuras, mientras Likan estuviera, ninguna de ellas resultaba gravemente herida, e incluso si lo hiciera, la curación no sería problema, incluso si morían, pero esa parte tenía planeado dejarlo como un secreto por el momento, lo que importaba era que, mientras Souta experimentaba la vida de aventurero, las integrantes de Blue Rose parecían aumentar en poder, aunque lentamente, sus habilidades estaban mejorando, ya que los oponentes con los que luchaban eran muy superiores a ellas, y sin la ayuda de Souta, su victoria sería imposible. Tras quedarse inmerso en sus pensamientos, Souta esperó a que llegara la dueña de esta arma, pero pasado el tiempo, no aparecía, él solo había regresado hace algunas horas, pero todavía no había presencia alguna de algún miembro de Blue Rose, pero si estaba seguro de que estaban en una casa de baño, la razón era obvia, dando un pequeño vistazo afuera del cuerpo de la espada, pudo ver cómo había distintas mujeres de diferentes razas se acomodaban para ingresar, por supuesto, también había una sección para varones, pero era algo obvio que él se encontraba en el lado de las mujeres, así que, para gastar el tiempo esperando, decidió recordar varios momentos de su viaje, el primer supuesto miembro de Cortus, el Lynch anciano que poseía magia de hasta el nivel 8, algo que ya eso era una hazaña imposible para la gente normal, en un principio estaba dando apoyo, defensa mágica y algunas subidas de estadísticas, pero con eso incluido, ese mago no muerto poseía fuerza sobrehumana de acuerdo a sus estadísticas, del mana del mago se acabó, mientras que el Kakius clavó la espada en el cuerpo del Lynch, su cuerpo se convertía en polvo, la espada que era Souta estaba recubierta con magia sagrada de alto nivel, por lo que, eso fue suficiente como para poder matarlo, después de eso, la mansión abandonada donde residía ese no muerto comenzó a incendiarse, un último ataque, que consistió en la destrucción de toda la mansión, Souta entró a la mansión en llamas y rebuscó en todos lados, la mayoría de libros se habían quemado, pero el oro que guardaba como tesoro todavía estaba ahí, con total discreción, se guardó grandes cantidades de cosas del lugar, pero para mala suerte, los libros o eran muy complicados o estaban quemados, tras entregar algunos a Evileye, quien era la que mayor años tenía en el grupo, ella agitó la cabeza en señal de negación, los libros contenían círculos mágicos de teleportación, pero las partes importantes estaban quemadas y literalmente no servirían sin alguien absorto en ese tema que los eso, Souta guardó los libros quemados.
El siguiente enemigo fue alguien de poder raro, un no muerto elementalista, un Elderlich en esencia que podía usar magia elemental de atributo oscuro, luz y oscuridad, era atributos raros de usar en la magia elemental, pero la verdad era que Souta también podía hacer eso, así que, lo especial dejó de serlo cuando él apareció, la lucha fue más o menos igualada, ataques a gran escala que podrían matar a todos fueron bloqueados por ataques de luz por parte de Souta, la defensa perfecta en estos casos, con algo de tiempo, lograron encestar golpes consecutivos que causaron grandes daños, al cabo de 5 horas de constantes ataques, murió, la residencia del elementalista no muerto era una cueva muy oscura, dentro había diversas fauna, plantas carnívoras se asomaban a cada momento, también había murciélagos gigantes, había una gran cantidad de dinero en el lugar, por lo que, Souta, quien era el único que podría llevar todo ese dinero, era el encargado de transportarlo. Pasando varias montañas y bosques, ubicaron la torre maldita con las indicaciones de una ciudad del imperio, para apresurar las cosas, Souta usaba una invocación para hacer sus ojos en el lugar, ubicándolo, se teletransportaron rápidamente, lo que había ahí, era un ejército de más de 100.000 no muertos de tipo esqueleto, mientras que una torre se colocaba en el medio del lugar, el ejército de esqueletos fueron cosa sencilla para todo Blue Rose, sus niveles habían aumentado aunque ellas no lo notaran, si se comparaban con sus antiguas se vería muy bien la diferencia. Al entrar a la torre, múltiples esqueletos con armaduras elegantes se acercaron para asesinarlos, pero la rápida luz sagrada que la Kyus soltó, los convierto en polvo, en el final, se encontraron con el comandante no muerto, su ejército destruido hizo molestar mucho al no muerto, sin siquiera saber el cualquier indicio de conversación, la batalla comenzó, a diferencia de las batallas anteriores, esta vez era una batalla puramente física, el no muerto tenía una espada bastarda sostenida en una sola mano, después de unos minutos de esquivar, se podía ver claramente la diferencia, las heridas en el cuerpo de los integrantes de Blue Rose se hacían notorias en cada momento, Souta curaba rápidamente las heridas, pero estas seguían apareciendo, en medio de la batalla, un relincho se oyó, volteando hacia la dirección del responsable del sonido, se pudo ver un devorador de almas. ¿Cómo estaban las cosas? En este caso, Souta tuvo que mostrar su forma, le entregó una pseudo clon de él mismo a la Kyus para que luchara con ella, usando dos espadas normales creadas con magia, arremetió contra el Overlord, la fuerza de ambos era muy diferente, por lo que, el comandante no muerto fue enviado hacia atrás con una fuerza abrumadora, el devorador de almas al ver cómo atacaban a su quizá amo, se adelantó y atacó a Souta, pero este usó una lanza de purificación y un corte de realidad para asesinar al devorador de almas fácilmente, el comandante no muerto al ver a su amigo muerto, arremetió con más fiereza, pero no pudo hacer nada, para Lican, este comandante no muerto se acercaba al nivel 85 fácilmente, una gran fuerza a contar, pero no para él. Tras largos minutos, el comandante murió, hablando como si escupe sangre un último arrepentimiento. No pude, no se pudo, lo siento mucho gran amigo, fue divertido investigarlo, eran palabras que dejarías como recado a alguien, pero ¿quién era esa persona? La respuesta jamás se oiría ya que el comandante no muerto, desapareció hecho polvo. Usando teletransportación volvieron a la ciudad donde consiguieron la información, habían rebuscado en toda la torre maldita, pero al parecer, no encontraron nada, solo múltiples armaduras baratas y de mala calidad, no había ni una pizca de oro, pero esto no desanimó al grupo, ya que esto no lo hacían por dinero, sino para hacerse más fuertes, el único insatisfecho fue Souta, pero pudo disimular muy bien su molestia, tanto trabajo para nada, los pensamientos de Souta seguían diciendo eso sin titubeo, días después, llegaron a la zona portuaria y es donde se encuentran actualmente. Después de esperar algunas horas, todos volvieron a reunirse. En ese momento, Souta tomó un baño al igual que ellas, parecía que había vuelto agraciadas por tal trato, después de todo, este tipo de negocios no existía en el lugar de donde venían, y era algo conveniente para aventureras como ellas. Pocos días después de ese día, se confirmó el ingreso de un ejército de no muertos que tomaron posesión de la torre maldita, tomada por esqueletos, y dragones esqueletos, el número aproximado de no muertos excedió a 40.000, bajo a comparación con el ejército que ocupaba anteriormente este lugar, las fuerzas eran menores, pero la calidad de no muertos era claramente obvia, sin mencionar a los 6 dragones esqueléticos que volaban en el aire, todas las esqueletos llevaban una armadura equipada con armas, dicho ejército avanzaría hasta las ciudades de donde Souta y compañía obtuvieron información de la torre maldita. Ainz se encontraba en la oficina de Sus, acompañado del mayordomo Sebastián y la sirvienta del día, en aquella oficina, Aura y Mare también se encontraban escuchando cada palabra de Ainz.
Tener una alianza con el país de Romtón y Eferia sería bueno, por lo que, tenía pensado enviar a algunas personas con las que puedan llevarse mejor, ¿qué te parece? Sí, no habrá ningún problema, pero necesitaré a alguien más de parte del reino hechicero para que sea más sólido el acuerdo. Habrá que pensar en alguien más entonces. Ain-sama. ¿Qué pasa, Aura? ¿Por qué no va Morian? Morian es más como un secreto por el momento, será mejor que no se muestre tanto, después de todo, por algo solo se encuentra dentro de Nazarik. Ya veo. Entonces, Aura, Mare, tienen a un candidato que no tenga nada que hacer para ir como diplomático con sus. Es complicado, Demiurge y Albedo están ocupadas, entonces, Ain-sama, ¿por qué no envía a esa humana? Ella es una ex princesa, tal vez pueda. ¿Esa humana? Mare, ¿de quién hablas? Renner. La mujer que fue reconocida por las fuerzas de inteligencia de Nazarik, su intelecto los igualaba, en términos de poder intelectual, ella podría considerarse peligrosa. Ah, creo que es una buena idea, Mare, esa chica no ha tenido mucho que hacer después de todo, supongo que será su primer trabajo dentro de Nazarik. Cuando el nombre de Renner salió, Sus rebuscó en los recuerdos, el motivo de la venganza por supuestamente haberla matado, por el que aquel grupo adamantita se quiere volver más fuerte, Renner Teyer Chaldelon Rile Baisef, antiguamente humana y ahora demonio junto con su amante Clive, también demonio, su trabajo debía de consistir en trabajar como una fuerza de intelecto, pero normalmente no conectaba con ella, ya que, a diferencia de los NPC que lo adoraban, ella no poseía esa configuración, por lo que, podría ver su farsa fácilmente. Para evitar problemas, Ainz tenía pensado ocultar su rostro con magia de encubrimiento, para que no haya ningún problema en que la reconozcan. Con todo arreglado, las personas que harían contacto con Romtón y Eferia serían, Sus, Renner y algunos sirvientes y guardias, el horario de la partida sería dentro de 2 días. Cuando todo parecía estar tranquilo, un mensaje vino a la mente de Sus, el remitente era uno de los guardias elfos ubicados en el pueblo fronterizo, donde antiguos esclavos vivían tranquilamente. ¿Qué pasa? Susama, el terreno cambió. ¿Qué quieres decir? Hay algunas montañas y colinas que crecieron del suelo de repente, parece que hay como algo de agua en algunos cráteres de la montaña, no sé qué sea, Susama, ¿cuáles son sus órdenes? Ya veo, por ahora no hagas nada, iré en un momento. Cortando el mensaje, Ainz pregunta a Sus, lo que todos en la sala querían preguntar. Sus, ¿pasa algo? Bueno, Lican volvió a cambiar el territorio, creo que puso aguas termales esta vez. ¿En serio? ¿Qué está haciendo ese sujeto? Mientras tanto en la teocracia, los cardenales estaban dando órdenes a algunos miembros de las escrituras. Escuchen muy bien, irán a Romtón a formar una alianza formal. Las fuerzas actuales del enemigo están creciendo rápidamente. Por lo tanto, también debemos de formar alianzas para combatirlos llegado el momento. ¿Entienden sus misiones, Saturn, Brichas? Sí. Daré lo mejor de mí para no estorbar. Saturn, tú irás como guardaespaldas, junto con 2 integrantes más de la escritura negra, llegado el momento, tendrás que regresar junto con Brichas. Entendido. Prepárense para salir en 2 días. Fin del capítulo 27. Gracias por ver el video. Si te gustó dale like y suscríbete a mi canal.